porque, por ejemplo, el ejercicio 1, si ustedes se fijan, acá de la parte propuesta, es muy parecido a lo que estuvimos viendo en gravimetría. La diferencia entre esto y lo otro, en lo que vimos en gravimetría, que en vez de trabajar con el peso del precipitado, trabajamos con el volumen de una solución de concentración conocida. Acá vimos mucho problema en lo que es la nomenclatura, las estequiometrías, vimos mucho problema de no utilizar, digamos, lo que vimos en gravimetría, armar los sistemas de ecuaciones. Muchos trabajaron en calcular la composición elemental, es decir, cuánto cloro, cuánto sodio, cuánto bario, y aquí el objetivo, digamos, siempre es determinar la composición. Cuando hablamos de la composición de la mezcla, es cuánto cloruro de sodio y cuánto cloruro de bario. De todas maneras, si estaba bien resuelto el ejercicio, lo consideramos bien. Pero bueno, eso dejémoslo para más adelante. Empecemos con el ejercicio número 1. El grupo 1 y el grupo 11, ¿qué pudo hacer del ejercicio número 1? Si lo pueden leer, por favor. A ver, el grupo 1, Ariana, Julieta, Lucía, María y Yasmín. ¿Qué pudieron hacer del ejercicio número 1? Si nos pueden contar a todos, pueden compartir la pantalla. Profe, el ejercicio la verdad es que no lo llegamos a plantear, nos pusimos a resolver digamos, la pregunta teórica y se nos voló el tiempo en un segundo, no sé. Así Bueno, que solamente planteamos, digamos, que estaban las dos reacciones, la a ver, vamos reacción a 1 ver. que sería la Vamos a ver, de espera, el cloruro grupo de 11. bario. ¿El grupo 11 pudo hacer algo? No lo terminamos de debatir, profe, y nos dio un poco menos de lo que daba el resultado, por eso queríamos terminar de hablarlo, pero no llegamos con el tiempo del todo. Bien, ¿quieren presentar lo que hicieron? A ver si lo controlamos entre todos. ¿Pudieron escribir algo como para compartir la pantalla? Catalina, Federico, Lucía, Milagro, Urán, ¿pudieron escribir algo? Sí, profe. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, ya está habilitado el compartir pantalla. Me gustaría, aunque sea, si no llegaron al resultado, por lo menos entre todos veamos cómo lo resolvieron. Bueno, ahí comparto. Sí, todos tienen el enunciado, ¿no? Lo vamos a leer como para ubicarnos. Si lo podés leer. Bueno, lo leo. Dice, una muestra de 0,1036 gramos que solo contiene cloruro de bario y cloruro de sodio es disuelta en 50 mililitros de agua destilada. Titulando con nitrato de plata 0,07916 molar se requieren 19,46 mililitros para alcanzar el punto final aplicando el método de Fajans. Calcula el porcentaje de peso-peso de cloruro de bario en la muestra. Bueno, acá hicimos esto. Bueno, decía que titulaba y nos daba la molaridad del nitrato de plata y bueno, los mililitros utilizados. Entonces sacamos la cantidad de moles utilizados. Después teníamos que plantear como un sistema de ecuaciones porque sabíamos el total de la muestra, pero no sabíamos la cantidad de moles que teníamos de cloruro de bario y
cloruro de sodio. Entonces planteamos este sistema de ecuaciones y bueno, lo resolvimos con el valor de X, que serían los moles de cloruro de bario, y el valor de Y, cloruro de sodio, y bueno, nos da ya la cantidad de moles utilizados en la muestra, y acá yo saqué los gramos de cloruro de bario, que es el peso molecular de cloruro de bario por los moles, y me da los gramos que están en la muestra de cloruro de bario, y después con la cantidad de muestra total es el 100%, y 0,031 gramos de bario sería el 29,92%. Muy bien. Está bien resuelto. Subí eso. Me gustaría ahí que vean el sistema de ecuaciones. Está muy bien definido. X e Y son los moles de cloruro de bario y de cloruro de sodio. Entonces X, que es los moles de cloruro de bario por el peso molecular de cloruro de bario, esos serían los gramos de cloruro de bario que tiene la muestra. Y, que son los moles de cloruro de sodio por el peso molecular de cloruro de sodio, la suma es igual a los gramos de la muestra, que era un dato, que es 0,1036. Estaría bueno, ahí el que está de vocero es, recórdame tu nombre. Sí, Rodrigo. Rodrigo, ahí estaría bueno que le hagas una llave a la primera ecuación, que es la que hablamos, y la segunda, que es 2x, esa, sí. o sea, una llave ahí. Esta de acá. Ese es el sistema de ecuaciones. ¿Por qué ponemos dos? Porque por cada mol de cloruro de bario van a aparecer 2 moles de cloruro, que van a reaccionar con la plata, con una estequiometría, o sea, un mol de cloruro reacciona con un mol de plata. Entonces, los I, que son los moles de cloruro de sodio, más 2 por X serían los moles de cloruro total que tengo. Esos moles de cloruro van a ser equivalentes a los moles de catión plata, porque por la estequiometría de la reacción, un mol de cloruro de bario requiere 2 moles de catión plata para formar el cloruro de plata. Y los 1,54 por 10 a la menos 3 es el volumen que se gastó de nitrato de plata, que son los 19,46 mililitros, por la molaridad del nitrato de plata, que es 0,07916. De esos dos sistemas de ecuaciones, o sea, lo más importante en estos ejercicios es plantear el sistema de, fíjense que tenemos dos incógnitas, cloruro de sodio y cloruro de bario. Entonces necesito dos ecuaciones para poder resolver el sistema. ¿Alguien de la clase tiene dudas sobre esto? Porque el ejercicio está resuelto en forma correcta. El grupo 1, no sé si, bueno, ¿le queda claro? Sí, profe. Muy bien. La pregunta que les tocaba era la pregunta número 1. No sé si la pudieron, el grupo 1, si la podría a lo mejor decirnos qué escribieron en la pregunta número 1. Sí, ahí habla Gary. No, bueno, ¿qué entienden por volumetría? Nosotros pusimos que las valoraciones volumétricas involucran la medición de volumen de una disolución de concentración conocida que es necesario para reaccionar completamente con el analito. Es un método de análisis químico cuantitativo que permite determinar la concentración desconocida de una solución, que es el analito, a partir del volumen de una solución de concentración conocido, que es el valorante. Muy bien. Lo que faltaría es en el ejercicio 1, en el del grupo 11, que preguntaba qué indicador utilizaría y cómo funciona. Creo que decía algo así, ¿no? Creo que decía el ejercicio número 1, calcule el porcentaje peso en peso, eso ya lo resolvimos, y describe en qué consiste esta técnica. O sea, cuando dice describe en qué consiste la técnica, hay que describir quién es el indicador, cómo es la reacción del indicador con el agente precipitante, o con el agente titulante, mejor dicho, y cuál es el medio que se necesita. O sea, en este caso,
podríamos utilizar el método de Moore o el método de Fajan, ¿no? Porque es la determinación directa de, estamos valorando con cation plata. Bueno, eso para que lo tengan en cuenta, eso es lo que hay que poner en describa en qué consiste la técnica, ¿no? Hay que describir la reacción del indicador con el agente titulante, qué color se observa en el que está indicando la llegada del punto final y en qué condiciones de medio necesito para que esa titulación pueda ser realizada. No sé si el grupo 11 pudo hacer algo de eso. Sí, profe, pusimos en la descripción del método de Fajan apoyados, digamos, en las filminas, en lo que decían las filminas de la clase. Bueno, pero también podrían haber utilizado el método de Moore, ¿no? O sea, pueden usar el indicador del método de Moore. ¿Sería la pregunta del ejercicio de la filmina 75? O, porque si no... No, vieron acá en el ejercicio 1, dice, calcule el porciento peso en peso y cloruro de bario en la muestra. ¿Está bien? Eso ya lo hicieron. Pero tiene otro apartado el ejercicio que dice, describe en qué consiste esta técnica. Claro, como en la consigna habíamos leído que decía Fajan, lo escribimos solo con Fajan, pero sí, ahora lo completarlo. Bueno, sí, ahora lo completarlo. ¿Quieren leer lo que escribieron de en qué consiste el método de Fajan? Sí, ahí se lo leo, acá. Que se utiliza un indicador de absorción que va a formar el complejo de absorción sobre la superficie del precipitado en el punto equivalente, y bueno, el indicador va a depender siempre del compuesto que tengamos en la reacción. Bueno, estos indicadores van a actuar sobre el contraión. ¿Cuáles son los dos indicadores? En este caso, le doy de vuelta el ejercicio. Profe, sí. Yo soy del grupo 1. Nosotros, o sea, habíamos entendido que el indicador que se utiliza es la fluoresceína. Sí. Y que el pH óptimo, digamos, para aplicarlo sería un pH mayor a 7. Bien, justamente preguntaba eso al grupo 11 porque no hay dos indicadores. Lo que estamos valorando es el cloruro que viene del cloruro de sodio y el cloruro que hay en solución que viene del cloruro de bario. Es decir, lo que estamos valorando es todo el cloruro. Eso por un lado. Así que necesito solamente un indicador, no necesito más. Entonces, como dijeron los chicos del grupo 1, la fluoresceína sería un indicador apropiado para esta valoración. Les tengo que hacer una observación, ahí al grupo 11, no se forma un complejo, el indicador no forma un complejo, sino que es un fenómeno de absorción. Al cambiar la carga del precipitado que se va formando, digamos, cuando llegamos al punto de equivalencia, tenemos la misma cantidad de agente titulante que de analito. Una gota más de agente titulante y la partícula cambia su carga. Cuando la partícula cambia su carga, en ese momento se absorbe el indicador. Es decir, lo que nosotros vemos es la aparición de una coloración en la solución porque el indicador estaba libre antes del punto de equivalencia y después del punto de equivalencia aparece, se produce la absorción del indicador. Cuidado que no se forma un complejo. En el método de Volhard se produce un complejo. Cuidado ahí, grupo 11, ¿no? ¿Están ahí, chicos?
Sí, profe, ahí ya lo anotamos. Bien, cuidado con eso, que es netamente teórico. Eso sería un error conceptual, ahí en cómo está funcionando el indicador. Pero bueno, muy bien, han trabajado muy bien. Vamos al ejercicio número 2. No sé si alguien del grupo 2 o alguien del grupo 12 nos pueda contar cómo lo resolvieron. ¿Hay alguien del grupo 2 que pueda compartirnos, por favor, cómo lo resolvieron? A ver, el grupo 12, Javier Ramos, Máximo, Emilio, María Victoria, Pablo, Santiago. Hola, profe, yo soy Pablo Barón del grupo 12. Muy bien, Pablo. No sé si puedo compartir pantalla para mostrar el Sí, ejercicio. todos pueden compartir pantalla, así que podés hacerlo. ¿Se está viendo, profe? A ver. Sí, sí se ve. ¿Podrías Bueno, leer, primero, Pablito, el enunciado? no sé si otro del grupo lo podría leer, si lo tiene a mano. Ahí lo leo yo, profe. Acá. Dice 0,1093 gramos de una muestra de carbonato de sodio impura fue analizada por el método de Volhard después de agregar 50 mililitros de nitrato de plata, 0,06911 molar. La muestra fue titulada por retroceso con tiocianato de potasio 0,05781 molar, requiriendo 27,36 mililitros para alcanzar el punto final. Calcule la pureza del carbonato de sodio, describe en qué consiste esta técnica, indicadores empleados, cambios que observaría y medio de la determinación. Muy bien, gracias. Profe, ahí lo que hicimos primero fue plantear las dos reacciones que se darían primero el carbonato de sodio con el nitrato de plata, con la estiquiometría y todo, y después la segunda reacción que sería el nitrato de plata con el tiocianato de potasio, o sea, el nitrato de plata que sobra con el tiocianato de potasio que se usa para titularlo. Bueno, no sé Muy si se bien. ve el lápiz que Sí, tengo se ahí ve señalando. perfecto. Sí, bien. Bueno, acá O lo sea, primero que ahí hicimos... es justo esta una reacción, ejercicio de retrotitulación, Sí, donde nos están indicando la cantidad de lo que queremos determinar es carbonato y lo que estamos agregando es una cantidad medida de nitrato de plata. Y lo que vamos a valorar es la plata que no reaccionó con el carbonato, digamos. claro, profe. Bien. Entonces, Continúa, Pablito. lo primero que calculamos ahí fueron los moles totales del nitrato de plata, y después con la segunda reacción calculamos los moles sobrantes de nitrato de plata. Como la relación es 1 a 1, los mismos moles de tiocianato de potasio son los mismos que los de nitrato de plata. Y haciendo la resta de los totales menos sobrantes, nos quedan los que reaccionaron con el carbonato de sodio. Bueno, después planteamos la molaridad, o sea, la relación que hay entre nitrato de plata. La estiquiometría sería que cada 2 moles de nitrato de plata usamos un mol de carbonato de sodio y calculamos los moles de carbonato de sodio que teníamos. Bueno, después acá lo que hicimos fue el cálculo de la masa, y con la masa de la muestra que nos daban calculamos el porcentaje de la pureza. Muy bien. Bueno, yo ahí lo que le subí un poquito, Pablito, lo que les puedo decir ahí, que ustedes están trabajando con moles, ¿no? Te queda 3,46 por 10 a la menos 3. En analítica solemos trabajar con milimoles. En vez de decir 3,46 por 10 a la menos 3, decimos 3,46 milimoles. Es decir, la molaridad por los mililitros, la molaridad, que es 0,069 por los 50 mililitros, directamente te da 3,46. Eso es un número más chiquito, más manejable. Entonces, por ahí, para hacer las cuentas, solemos utilizar milimoles porque son números números más grandes, digamos. Si trabajas con moles, tenés que arrastrar ese 10 a la menos 3. No está mal, está bien hecho el ejercicio,
pero te lo comento esto que por ahí les puede resultar más práctico trabajar con milimoles. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Sobre la resolución del ejercicio. Muy bien planteada la estequiometría. Justamente este ejercicio es para que ustedes trabajen la relación estequiométrica. ¿Alguna duda del resto de la clase sobre este ejercicio? No, profe. Bien, la parte del método de Volhard, que decía explicar la técnica, ¿no? ¿Pudieron alguno de los dos grupos explicar algo sobre la técnica de Volhard? Buenas, profe. Yo soy del grupo 12. Nosotros estuvimos viendo también en base a las filminas, que es la información que teníamos. Es más o menos, o sea, el procedimiento es casi como el ejercicio que explicó Pablo recién, nada más que, bueno, el método en sí tiene otras características, como por ejemplo la presencia del catión hierro más 3, que después desplazaría al catión de plata y formaría el complejo de tiocianato. Eso sería el indicador, digamos. El tiocianato se usa indicador porque tiene un color característico de rojo, es casi un rojo bastante fuerte, un rojo sangre, nos decía el profe Pablo Inorgánica. Entonces, bueno, el método de Volhard utiliza como indicador para esta presencia del tiocianato el catión hierro más 3. Como es un catión, digamos, el medio tiene que ser ácido para que este catión hidrolice con el agua. Bien. Pero, sí, ¿alguna otra cosita más, aparte de lo que dijiste? Por lo que pudimos ver, además, el método Volhard, bueno, en este caso, del ejercicio que explicó Pablo, es utilizado con una sal de carbonato de plata. Pero el método en sí es utilizado para halogenuros, digamos, para los halogenuros de plata, que tienen características especiales con el tiocianato por el tema de la... no me sale la palabra, discúlpeme, por el tema de Está bien. Desplazamiento, ahí está, que ocurre en el caso del cloro, por ejemplo, y el yodo y el bromo no. Pero bueno, también se puede utilizar para sales de plata que no sean con halogenuros. Bien, ahí yo no me acuerdo bien cómo decía la pregunta, a ver, describe en qué consiste la técnica, indicador, cambios que observaría, medio de la determinación. Está bien, recuerden que si se están determinando cloruros tienen que o separar el precipitado o bien poner un solvente que, digamos, para evitar que el cloruro de plata se redisuelva con el tiocianato, tienen que ponerle algún solvente que aísle el precipitado de la solución. Pero bueno, está muy bien, muy completo. El ejercicio, la pregunta 2 del teórico. No sé si alguno de ustedes lo pudo hacer. Bueno, ¿en qué se basa ya que estamos medio escasos de tiempo, la pregunta del teórico la vamos a dejar y vamos más a trabajar con los ejercicios, ¿les parece? Porque si no, no van a tener recreo. Bueno, profe. Bien, entonces vamos al ejercicio número 3, el grupo 3 y el grupo 13. Sí, profe, buenas tardes. Soy Pedro del grupo 13. Bien, Pedro. No pudimos resolver numéricamente el ejercicio porque nos tardamos para responder la pregunta del teórico, pero sí lo dejamos planteado como para que cómo se resolvería. Bueno, ¿lo podés presentar, por favor? Sí, ahí comparto el enunciado. Ahí debería verse el enunciado. Sí, se ve. Y lo leo por las dudas. Una muestra que solo contiene cloruro de sodio y bromuro de sodio es analizada por el método de Mohr. 0,3172 gramos se disuelven en 50 mililitros de agua y se valora hasta el punto final requiriendo 36,85 mililitros de nitrato de plata, 0,1120 molar. Si una valoración en blanco requiere 0,71 mililitros de valorante para alcanzar el mismo punto final, calcula el porcentaje peso en peso del cloruro de sodio. Bueno,
el primer dato a tener en cuenta en este ejercicio, lo que vimos es el tema de la valoración en blanco. Entonces, de los moles de nitrato de plata agregados, que sería el producto de los milimoles de la concentración por los mililitros, hay que restarle los de la valoración en blanco, que son los utilizados para hacer virar al indicador, al cromato, que eso es una pequeña fuente de error. Sí. Entonces, habría que hacer esa diferencia. Y después, teniendo en cuenta estos gramos de tanto de cloruro como de bromuro de sodio, sería como un ejercicio de gravimetría. Tenemos ambas fuentes de halogenuros, precipitan como sus respectivos halogenuros de plata, y hacer las relaciones estequiométricas teniendo en cuenta la Que es 1 a estequiometría. 1, Y en este ejemplo es 1 a 1. exacto. Y de los moles totales, de los milimoles totales de plata, ahí se tiene una ecuación de la formación de los halogenuros, y la otra es que la suma de estos dos compuestos son esta cantidad de gramos. Bien, o sea que en este ejercicio, yo les refuerzo un poquito ahí, este ejercicio viene para que vean cómo se hace la corrección en blanco. Esos 0,71 mililitros de valorante es lo que yo tengo, es el exceso que necesito para que aparezca el precipitado de cromato de plata. Entonces, si yo gasté 36,85 mililitros en la titulación, utilizando el cromato como indicador, a ese 36,85 le tengo que restar 0,71 mililitros, que esos mililitros corresponden a la cantidad de nitrato de plata que necesito para que aparezca el color del cromato de plata, es decir, 36,85 menos 0,71, esos serían los mililitros que yo estoy gastando en la valoración. Lo multiplico por 0,020 y esos serían los milimoles de plata que estoy utilizando para valorar tanto el cloruro como el bromuro. ¿Queda claro esa parte? Pregunto Sería para multiplicado por 0,1120, ¿no es cierto, claro, profe? o sea, sería O 0,020 por eso. 36,85 es los mililitros que necesito que gaste en la titulación del cloruro más el bromuro, y ahí está contemplado el exceso que estoy gastando para que vire el indicador, que es el cromato. Para que vire, no para que forme el precipitado colorido. A eso le tengo que restar los 0,71 que encontré, que es la determinación en blanco. O sea que 36,14 mililitros, que es esa diferencia, son los mililitros que he gastado para valorar el cloruro y el bromuro. Lo multiplico por punto 1120, quiere decir que gasté 4,04768 milimoles de catión plata para valorar el cloruro y el bromuro. Esa sería una ecuación, ¿no es cierto? X más Y, si llamamos X e Y a los milimoles de cloruro de sodio y de bromuro de sodio, van a ser igual a 4,048 milimoles. La otra ecuación es X por 10 a la menos 3, porque si la otra está trabajada en milimoles, bueno, ahí tienen que ver las unidades, ¿no? Por el peso molecular del cloruro de sodio, más I por el peso molecular del bromuro de sodio, eso tiene que ser igual a 0,3172, que es el peso de la muestra. O sea que acá lo que quería que vieran es que en los mililitros que se gastan en la valoración en blanco, lo tengo que restar del volumen total que gasté para, digamos, es como que estoy corrigiendo el error que tiene la titulación. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? No, profe. Muy bien. Profe, entonces, sí. Perdón, no, disculpe. Entonces tendría que quedar, bueno, una vez hecha la valoración de restar los 35,85 con los 0,71, ahí en teoría yo tendría que plantear un sistema de ecuaciones, digamos, nuevamente, Claro. porque a mí me quedó... Sí. Me había quedado algo así, pero no me dio.
No me dio ni cerca. O sea, Entonces, fíjate ahí no había hecho lo de la valoración en igual, capaz es por eso. bien, o sea, un sistema de ecuaciones sería X más Y, si X son X e Y moles de cloruro y de bromuro, X más Y sería igual a 4,048 por 10 a la menos 3 moles. Esa sería una ecuación. ¿Está bien? La otra ecuación sería X por 58,44, que es el peso molecular de cloruro de sodio, más Y por 102,89, que es el peso molecular del bromuro de sodio, eso es igual a 0,3172. Ahí tenés dos sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, X te da 2,23 por 10 a la menos 3, que son los moles de cloruro de sodio, e Y te da 1,81 por 10 a la menos 3, que son los moles de bromuro de sodio. Después Listo, profe, gracias. los multiplicas por el peso molecular y dividís por la masa de la muestra que se analizó y ahí sacas el porciento peso en peso. Claro, pasa que a mí, bueno, no, debe ser un error de cálculo mío, pero los gramos me dieron muy bajos. Pero bueno, ya voy a ver a qué le resto. Pero Bueno, sí lo planteé igual. lo No, importante es eso que te dije, yo lo que haría agregar como un comentario, agregándole al punto final. Si el punto final es esto y le agrego los métodos por encima. Profe, una consulta. sí. En este ejercicio, cuando lo resolví, o sea, lo resolví bien, pero el porcentaje final no me dio igual, me dio bastante cercano por un problema que en vez de usar, digamos, dos dígitos después la coma, usé uno. ¿Eso influye mucho en lo que se haría en una nota para un parcial? Mira, en estos ejercicios que son de cálculo, vos Sí, tenés que recordar lo que vimos en la unidad número 2, que es de error. El redondeo se hace en el resultado final. Si vos redondeás y te quedás con una cifra decimal, cuando empezás a hacer los cálculos, por supuesto que te va a influir mucho en el resultado final. Entonces, si bien vos me decís que es un resultado cercano, en la unidad número 2, cuando vimos error, hemos visto que el resultado se redondea al final. Entonces tengo que trabajar con todos los dígitos que me da la calculadora para llegar a redondear al final. Si vos redondeas antes, vas a tener una discrepancia en el resultado. Y si bien es aproximado, nosotros tenemos que en el momento del examen final ponderar que esa parte de que se redondea al final no lo has tenido en cuenta. Entonces, si vos trabajas en una industria y haces las cuentas de las toneladas que tienen que agregar de un determinado componente y te quedaste con una sola cifra, en vez de trabajar con todas las cifras que tenés, el resultado y la cantidad de toneladas que tenés que agregar a un proceso va a hacer mucha la diferencia, ¿no? sí. Bien, entonces es importante que aprendan que el redondeo se hace al final. Eso vimos mucho en la corrección del parcial, que mucha gente directamente no utilizaba unidades, o sea que esa parte de la unidad de error la tienen que revisar, porque si vos redondeas y algunos sí que directamente sacan los decimales y trabajaron con números enteros. Vos estás diciendo de quedarte con un decimal. En estos cálculos de por ciento peso en peso, el redondeo se hace al final, Brando. Perfecto, bueno, muchas gracias, profe. De nada. Vamos al ejercicio número 4. Hola, profe. A Hola, nuestro grupo, Nicolás. sí, a nuestro grupo le tocaba el ejercicio 4. Si quiere lo comparto. Sí, Primero lo por leo. favor. A nosotros también, profe, nos tocaba. Bien, entonces entre los dos grupos, No sé si ahí se ve. sí. El porcentaje de peso en peso de yoduro en una muestra de 0,6172 gramos se determinó mediante el agregado de 50 mililitros
El nitrato de plata, 0,056119 molar. A continuación se valoró con 35,14 mililitros de tiocianato de potasio, 0,05322 moles. Informe el porcentaje peso en peso del yoduro en la muestra. Nosotros lo hicimos así. ¿Se ve, profe? Sí, se ve. Ok, teníamos la muestra. Esto es una valoración, esto es una retrotitulación. Calculamos los moles iniciales totales de plata por el nitrato de plata. Nos da 2,81 mol en los 50 mililitros. Tenemos también, como es una reacción 1-1 del tiocianato con la plata, los calculamos a partir de lo que se gastó de tiocianato. Tenemos los moles. Y restando por diferencia, obtenemos la cantidad de moles de plata que reaccionaron en un principio, ¿sí? Para que precipitara. Un mol de yoduro equivalen a tantos gramos. Los moles que teníamos es 0,1193 gramos, regla de 3 simples, y sacamos el porcentaje que nos da 19,34%. Bien. Recuerden ahí, ¿no? De ver cómo redondean la cantidad de cifras, pero está bien, está muy bien el ejercicio. Sí, lo hicimos a las apuradas, por eso. Bien. No, bueno, pero está bien que espero que haya servido esto de que trabajen con estos ejercicios. Por ahí vayan a escuchar el teórico, lo mismo que la parte de redox. Les he dejado los teóricos, así que bueno, la metodología que vamos a usar es que ustedes escuchan el teórico y después vamos a hacer alguna actividad relacionada con el teórico como estamos haciendo. Me parece que es lo más productivo para ustedes, porque el teórico lo pueden escuchar y después trabajar aquí en clase y yo ayudándoles a que vean cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta, cuáles son las cosas importantes o dónde hay mayor dificultad. No sé, me parece que es más provechoso para ustedes también, ¿no? Sí, pues. Bueno, vamos al ejercicio 5. ¿Nadie tiene dudas sobre el 4? Es muy parecido al 2, creo. Al 2, ¿El creo 5? No, el 4 decía yo, Sí, pero... sí, es muy parecido, sí. Pero son ejercicios para ver la retrotitulación que les puse. Profe, acá en el 4, que dice menciona el indicador, cambios que observará. Sí. ¿El indicador es alumbre férrico? Recordame el método de Volhard por retrotitulación. Claro, sí, el indicador es el alumbre férrico. Yo le puse que al reaccionar con el tiocianato pasa de blanco a rojo sangre, se hace el medio ácido para evitar que el hierro 3 precipite como óxido hidratado. ¿Está bien? Sí, está bien. Lo que faltaría ahí es que forma un complejo, ¿no? A diferencia del método, estamos en Volhard. En Volhard. En el método de Mohr se forma un precipitado colorido. En este caso, en el método de Volhard, lo que se forma es un complejo que tiene ese color pardo o rojo sangre, como ustedes están diciendo. Esa es la diferencia entre un método y el otro. Y también el medio que se utiliza, ¿no? Bueno, vamos al ejercicio número 5. El ejercicio número 5 le tocaba al grupo 5 y al grupo 15. Hola, profe. Nosotros llegamos solo a la primera parte del ejercicio. Bueno, ¿quieren plantearlo? Y no sé si el grupo Yo 15... lo puedo compartir si querés. Sí. Bueno, gracias, Sofía.
¿Ahí se ve? Sí, sí se ve. Bueno, no sé quién lo explica. Bueno, yo si querés lo explico. Bueno, primero, ¿querés que lo lea? Sí. Una muestra de 1,998 gramos que contiene cloruro y perclorato se disuelve en agua suficiente para obtener 250 mililitros de disolución. Una alícuota de 50 mililitros requiere 13,97 mililitros de nitrato de plata, 0,08.551 molar para valorar el cloruro. Una segunda alícuota de 50 mililitros se trata con sulfato de vanadio 3 para reducir el perclorato a cloruro. La valoración de la muestra reducida precisa de 40,12 mililitros de la disolución de nitrato de plata. Y bueno, para empezar, pasamos como a la cantidad de nitrato de plata usada, a los mililitros, la molaridad, porque tenemos la molaridad y bueno, los moles en 1000 mililitros y como que dice que se necesitan 13,97 mililitros, los calculamos los moles a esa cantidad, y como la relación es 1 a 1, calculamos esos moles, los pasamos a gramos de cloruro, y después, como la alícuota es de 50 mililitros, pasamos a 250 mililitros de muestra. Y ahí tenemos los gramos de cloruro en la muestra. Y bueno, y después calculamos el porcentaje peso en peso, que es 10,58. Yo creo que está bien. 10,60. Y bueno, y después te dice, te pide como la valoración de la muestra reducida a 40,12 mililitros. Y bueno, hicimos lo mismo con la molaridad, nada más que a 40,12 mililitros. Y esos serían los moles de cloruro, pero en 40, o sea, en la segunda alícuota. Y los resté, y ahí calculé los moles de perclorato. Claro, cuando le ponemos el sulfato de vanadio 3, el perclorato pasa a cloruro. Entonces, esos 40,12 mililitros que se gastan del agente titulante, que es el catión plata, es tanto para valorar el cloruro que estaba originalmente en la muestra, más el cloruro que viene de la reducción del perclorato. Por eso es lo que vos decís de hacer la resta, para sacar cuánto perclorato hay. Claro. Y bueno, y ahí calculamos los gramos de perclorato y después lo pasamos también a porcentaje en peso. Muy bien. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? No, profe. Muy bien, han trabajado muy bien, chicos. Vamos al último ejercicio. Es el más difícil, me parece, de todos, tal vez. Que es de precipitación selectiva. Lo pudieron hacer el grupo 6 y el grupo 16. Profe, yo soy del grupo 16. Lo hice, pero en el A no estoy muy segura que estoy bien. Pero el B bueno, dale, a ver, ¿querés compartir la pantalla? Sí, ahí comparto. Ahí lo estoy buscando. Ahí está. No tengo el enunciado y lo busco. No sé si alguien lo tiene. A ver, algún compañero que asista, que nos pueda leer el enunciado. Sí, profe, yo lo leo. El ejercicio 6 decía 100 mililitros de una solución 0,1 molar en cloruro y en ioduro, y usted agrega lentamente sobre la misma una solución de ion plata 0,1 molar. Calcule cuál es el valor de la concentración de catión plata cuando empieza a precipitar el cloruro de plata y cuando comienza a precipitar el ioduro de plata. Y también te pedía cuál es la concentración de ioduro en el momento en que empieza a precipitar el cloruro de plata. Y daba las KPS.
Bien. Yo lo primero que hice, profe, fue sacar las concentraciones de plata para ver cuál era el que precipitaba primero, porque habíamos dicho Bien. que con los KPS no estábamos Exacto. seguros. Así que me dio que era menor concentración el del yodo, entonces iba a precipitar primero. Después de ahí saqué la primera equivalencia, que eran 100 mililitros, que era un dato, y me dio 1 por 10 a la menos 6. Y eso lo multipliqué por la nueva concentración del cloro diluido, que daba 0,05. Entonces ahí lo que me queda de yodo en solución. ¿Cuánto te dio lo que te queda de yodo en solución? 5 por 10 a la menos 8. Bien, está perfecto. Y después la concentración de plata, que era el KPS sobre la concentración de yodo, entonces fue... Yoduro, cuidado en la yoduro. nomenclatura, yoduro, igual eso en los parciales esto, mucha gente puso cloro, ¿no? En los ejercicios. Se lo marco como para que ustedes se vayan dando cuenta qué es lo que tienen que revisar, ¿no? Te lo corrijo para que te des cuenta. No, está bien, profe. Sí, está bien. Y ahí saqué la concentración de plata en el yoduro, que me dio 2 por 10 a la menos 9 molar. Sí, perfecto. Y el A era ese que me daba 1 por 10 a la menos 15, pero creo que está bien también porque era ese el resultado. ¿Qué es 1 por 10 a la menos 15? La concentración de plata cuando precipitaba cloruro, me parece. Profe, ahí me parece que estaba mal, o sea, estaba al revés los resultados en la filmina. Porque ese 1 por 10 a la menos 15 no sería la concentración de plata cuando precipita el yoduro, cuando empieza a precipitar el yoduro. A ver, déjenme ver. Léame los enunciados de nuevo. Era 100 mililitros de una solución, 0,1 molar en cloruro y en yoduros, y agrega lentamente sobre la misma una solución de el ion plata, 0,1 molar. Y el A decía cuál es el valor de la concentración de el catión plata cuando empieza a precipitar cloruro de plata, y el B cuando empieza a precipitar yoduro de plata. Bien, cuando empieza a precipitar el yoduro es 1 por 10 a la menos 15. ¿Está bien? Sí. Y nos pregunta cuál es la concentración de catión plata cuando empieza a precipitar el cloruro. Entonces, claro. La concentración de catión plata cuando empieza a precipitar el cloruro es 2 por 10 a la menos 9. Sí. Claro, está el revés, el A y el B en las respuestas. Ah, bueno, yo lo voy a ver si lo puedo corregir. Está puesto al revés, pero está bien resuelto aquí. Bueno. Dejo de compartir, profe. Bueno, chicos, vamos a dejar la clase. ¿Dejas de compartir? Profe, yo le quería hacer una pregunta. Sí. En este tipo de valoraciones, en el laboratorio, ¿es percibible algo a la vista cuando tenemos dos tipos de iones? Sí, porque justamente esta técnica se utiliza para separar iones, digamos. O sea, si vos tenés una mezcla, podés utilizar esta técnica, esta valoración, para determinar esta mezcla de iones, ¿no? O sea, es una técnica de precipitación selectiva, sí lo podés hacer. Genial, gracias. Bueno, entonces, ahora, a ver, voy a prender mi pantalla. Son las 6:30, así que ¿les parece que empiecen con Jorgelina en 15 minutos? Así se pueden tomar un recreito. Sí, profe. Ay, no, escucho, alguien habló y no sé, Camila, me parece que sos vos, no entendí lo que estabas diciendo. No, pregunté si hay asistencia para esta primera parte en autogestión. A ver, Celeste, ¿tenemos asistencia? Hola chicos, ¿cómo andan? Sí, Sandra, ya está activada y la contraseña y la escribo es casa, todo en minúscula. ¿Se me escucha? Sí, se